Bien, mis hermanos, como les decía, entonces vamos a continuar con la mayordomía, reconociendo al dador. Recuerden, mis hermanos, que estamos viendo al pueblo, un pueblo que ha recibido la ley, allá en Éxodo 20. Vimos también acerca de cómo este pueblo tenía que administrar la presencia del Señor, tenían que administrar el tabernáculo, lo que veíamos allá en Éxodo 25 al capítulo 30. Pero ahora en este momento, específicamente en Deuteronomio capítulo 8, el pueblo se encuentra en una nueva etapa. Es algo distinto, es una etapa diferente a lo que ellos han vivido. Y ellos están a punto de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. No es un pueblo que está caminando hacia la supervivencia, sino que es un pueblo que se dirige hacia la abundancia. Note la diferencia, ya no estamos hablando de sobrevivir, sino que ahora estamos hablando de abundancia. Y precisamente en ese momento que se acerca esa prosperidad, Dios en su sabiduría debe hacer algo, y es advertir al pueblo. Ustedes están a punto de llegar a la prosperidad, pero les voy a hacer una advertencia. Les voy a advertir cómo deben conducirse. Es decir, que este capítulo, mis hermanos, no habla sobre la pobreza, sino más bien habla de la prosperidad. Ya no es una advertencia en ese momento de desierto, sino es una advertencia en una tierra que fluye leche y miel. El Señor sabe que hay un peligro mucho más grande que la escasez, y es la abundancia. Es mucho más peligroso estar en abundancia que en escasez. Lastimosamente, cuando hay abundancia, nuestros corazones tienden al olvido. Olvidamos quién es, el dador. Por eso este capítulo nos da precisamente unas bases importantes acerca de lo que es la mayordomía. Debemos, mis hermanos, administrar nuestros corazones cuando todo está bien. No solo debemos administrar nuestros corazones cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Debemos administrar nuestros corazones aún con mayor fuerza cuando todo está bien. La mayordomía bíblica, mis hermanos, no solo es una prueba cuando faltan cosas. La mayordomía bíblica también es una prueba cuando sobra. Nosotros, mis hermanos, debemos entender que debemos depender del Señor no solo en el momento de las pruebas, no solo en el momento del desierto, sino que también debemos depender del Señor en un sentido de gratitud cuando Él nos da la provisión. Así que, mis hermanos, aquí Dios nos quiere enseñar cómo debemos administrar bien nuestros recursos y recordar que Él es el verdadero dueño de todo. Amén. En primer lugar, mis hermanos, recordar el contexto. Moisés está hablando a una generación nueva. Recuerde que el pueblo fue liberado ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ese pueblo? Estuvo por el desierto. Pero ahora en este punto, ¿qué ha pasado con ese pueblo que fue liberado? Han muerto. Todos los que fueron liberados de Egipto han muerto. Y ahora Moisés se dirige a los hijos de estos que fueron liberados. Moisés habla a ellos porque están a punto de heredar una tierra, pero es una tierra
que no van a conquistar por su fuerza o por su capacidad, sino que simplemente van a heredar una tierra que Dios les da. Mire lo que dice el verso 2 de nuestro texto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto, mis hermanos, no fue un accidente. El desierto no fue que el Señor fue poderoso para liberar el pueblo de servidumbre de Egipto y después dijo Dios, bueno, los liberé y ahora no sé qué hacer con ustedes. Los dejé en el desierto, estoy mirando a ver qué soluciono. Esto no es así, mis hermanos. El desierto no es un accidente. No fue que al Señor se le saliera de las manos este pueblo, sino que más bien el desierto es como una especie de escuela. El Señor está instruyendo a su pueblo. Y en esta instrucción Dios quiere afligirles, quiere probarles. El Señor quiere saber qué hay en nuestros corazones. Dios humilla al pueblo, Dios prueba al pueblo, pero maravillosamente Dios sostiene al pueblo. Ellos tuvieron que aprender a depender del Señor de una manera plena. Ellos no sembraron, ellos no cosecharon, pero nunca les faltó. Ellos no trabajaron la tierra, pero siempre hubo maná y agua, siempre hubo el sustento. La Escritura nos dice que su ropa no se desgastó ni su calzado se envejeció. Mírelo ahí claramente en el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. El Señor les dice, recuerden, no olviden de dónde vienen. No olviden qué es lo que el Señor ha hecho con ustedes para que ahora lo que van a tener lo administren de manera correcta. Dios no permite que el pueblo entre a la tierra prometida sin antes recordarles, sin antes de decirles que lo que van a poseer no es resultado de su fuerza, no es resultado de su capacidad, sino es resultado de la fidelidad y del poder de Dios. Ustedes van a tener abundancia, pero esa abundancia no les pertenece. Amén. En segundo lugar, vamos a ver precisamente a Dios educando al mayordomo. Y Dios declara claramente cuál es su propósito. Él muestra evidentemente cuál es la intención de haberlos llevado al desierto. El verso 3 de nuestro texto lo dice. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué hace el Señor con el pueblo? Lo humilla. Un pueblo que lo aflige, que lo hace tener hambre. Pero en esa humillación el Señor les sostiene, queriendo enseñarles a depender de Él, a que ellos entiendan que necesitan de Dios. Mis hermanos, si nuestro corazón es un corazón orgulloso, si nuestro corazón es un corazón altivo,
entonces eso se traduce en un mal administrador. Si somos orgullosos, si somos altivos, por consecuencia vamos a ser malos administradores. Pero por otro lado, un corazón humilde, un corazón que ha sido afligido, un corazón que ha tenido hambre, pero que ha visto la mano poderosa del Señor que lo ha sostenido, entonces reconoce humildemente que lo que tiene, lo tiene por gracia, porque Dios se lo ha dado. Y nuestro Señor Jesucristo cita claramente este texto. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 4. Le voy a pedir el favor a mi hermano Pedro que nos lea el verso 4. Mateo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Claramente el Señor está citando Deuteronomio y les dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor nos muestra que la vida, mis hermanos, nuestras vidas no dependen de las cosas visibles, no depende de lo material, no depende de lo que usted posee. Mis hermanos, tenemos vida, es porque el Señor la da, es porque ha soplado sobre nosotros aliento de vida. Él nos ha dado la vida. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de la mayordomía, no solo hablamos en un sentido financiero, no solo se habla en un sentido de cómo administrar los recursos, sino que va más allá, porque tiene que ver con un sentido espiritual. Nuestras vidas, mis hermanos, dependen de Dios. Y cuando entendemos este principio de que nuestras vidas dependen únicamente de Él, entonces, cuando tenemos bienes, lo primero que hacemos es administrarlos para Él. Sin embargo, mis hermanos, no podemos administrar fielmente los recursos que tenemos si primero no administramos bien la fe. Necesitamos administrar fielmente nuestra fe, cómo nos conducimos con el Señor. Amén. Ahora puede surgir una pregunta importante. Usted de pronto estará pensando, bueno, ¿y qué ocurre con aquellos que nacen en hogares de abundancia? Aquellos que quizás no han pasado por un desierto material, por decirlo así. ¿Qué pasará con estas personas? La Escritura nos deja ver claramente, mis hermanos, que el propósito del desierto, y escúcheme bien, el propósito del desierto no es la pobreza. El propósito del desierto no es la escasez. El propósito, mis hermanos, del desierto es que el Señor está formando el corazón para que sea un corazón dependiente de Dios. Ese es el propósito. Y entendiendo ese propósito, mis hermanos, entonces podemos ver claramente que Dios no educa a sus hijos por los mismos medios. Dios no nos educa a todos de la misma manera. Pero aunque no nos educa de la misma manera, sí tiene el mismo objetivo. ¿Sí me hago entender? No a todos los hijos de Dios nos educa de la misma manera, pero todos sus hijos están siendo educados con un mismo objetivo. El propósito por el cual usted está viviendo, mi hermano, es el mismo propósito por el cual está viviendo sus demás hermanos. Y el objetivo del Señor es llevarnos a la humildad y a la dependencia.
Por eso Moisés no solo advirtió al pueblo que salió de Egipto, sino que ahora está advirtiendo específicamente a una generación nueva, una generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice el verso 11 de nuestro texto. Dice la Escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ese es el propósito, mis hermanos. Que no olvidemos a nuestro Señor, que no olvidemos sus mandamientos, que no olvidemos sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas. Quiero traer dos ejemplos claros que muestra la Escritura acerca de hombres que han tenido posesiones. Y el primero que quiero traer a colación es a Abraham. La Escritura nos dice que este hombre era un hombre con grandes riquezas, un hombre que tenía abundancia. Pero este hombre vivió ¿de qué manera? Como peregrino, dice la Escritura, confesando que su esperanza no estaba en lo que tenía, sino que Abraham entendió que su esperanza estaba ¿en quién? En el Señor. Mire lo que dice Génesis capítulo 13, verso 2. Le pido el favor a mi hermano Michael que me ayude con la lectura. Génesis 13:2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que... 13, 2. 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Claramente la Escritura nos dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo. Era un hombre que tenía ganado, plata y oro. Pero mira lo que dice la Escritura en Hebreos 11, verso 8 al 10. Le pido el favor a mi hermano Darío que me ayude con la lectura. 11, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. La Escritura nos muestra entonces, mis hermanos, que Abraham era un hombre con abundancia, riquísimo, dice la Escritura, pero Hebreos también nos muestra algo importante, y es que dice que por la fe habitó ¿de qué manera? Como extranjero. Fue un hombre que vivió como peregrino. Abraham, si bien la Escritura nos muestra que no fue un hombre pobre, lo que nos muestra claramente la Escritura es que él tampoco vivió como el dueño absoluto de lo que tenía. Si bien tenía abundancia, él entendía que él no era el dueño absoluto de estas cosas. Fue un hombre que fue ricamente bendecido, pero vivió entendiendo que su herencia no era material. Él entendió que la herencia mayor es esa tierra prometida que es en Cristo. Esa es nuestra herencia, mis hermanos. Esa es nuestra mayor riqueza. Abraham administró la abundancia que tenía sin idolatría, porque su esperanza no estaba en lo que tenía, su esperanza no estaba en sus posesiones, sino que su esperanza estaba en el Dios que le había dado sus posesiones. Por el contrario, miremos otro hombre
con riquezas. Usted recordará claramente al joven rico. También poseía gran abundancia, pero este hombre estaba en su corazón aferrado a la abundancia, y por eso la Escritura nos dice que se va triste cuando Cristo le dice que le siga. Vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 10, verso 21 y 22. Pido el favor a mi hermano César que nos dirija en la lectura. Marcos 10, 21 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Note, mis hermanos, la diferencia entre uno y el otro. Ambos hombres con grandes posesiones, con grandes riquezas. Al uno el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de acá. ¿Y qué hace? Le cree y le sigue. Al otro el Señor también le dice: deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo? Se fue triste con sus billetes. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿El dinero? No. La diferencia está en quién gobierna nuestros corazones. Así que, mis hermanos, Dios puede humillar un corazón no solo en la escasez. Dios puede humillar nuestros corazones en la abundancia. Algunos el Señor prueba nuestros corazones quitándonos. A otros el Señor los prueba dándoles abundancia para ver qué tan fieles son al Señor. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9. Le pido el favor a mi hermano William que nos ayude con la lectura. Dice la palabra del Señor: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga que quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Amén. Este texto, mis hermanos, es hermoso porque precisamente nos deja ver un hombre que es sabio y que entiende, mis hermanos, que nuestro problema no es económico. Nuestro problema no es tener más o tener menos. Nuestro problema está en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, un mayordomo fiel no depende de la cantidad de sus recursos, sean muchos o sean pocos. La mayordomía fiel tiene que ver con un corazón que entiende que todo lo que tiene proviene de la mano del Señor. Que todo lo que tiene es porque el Señor nos sustenta con su palabra. Amén. Mis hermanos, muchos piensan, y estoy seguro que creo que todos lo hemos llegado a decir, a pensar, y es que si yo tuviera más, entonces sería más generoso. Si yo tuviera más, entonces sería mejor administrador.
Ahorita no puedo porque es que no me alcanza. Entonces pretendemos engañar al Señor, engañarnos a nosotros, creyendo que el problema es la falta de recursos. Y la Escritura, mis hermanos, desmiente este pensamiento. El problema no está en la cantidad, el problema está en un corazón que no es fiel. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 25, pido por favor a mi hermano Dubier que nos lea Mateo 25, verso 23. Mateo 25, verso 23. Si su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. La Escritura nos muestra un mayordomo fiel. Este mayordomo tenía grandes riquezas. ¿Qué dice el texto? ¿Tenía grandes riquezas este mayordomo? No. Dice sobre poco. Un hombre que tenía pocas cosas, pero que fue fiel. Por eso, mis hermanos, es una gran mentira creer que si tenemos más, entonces vamos a ser fieles. Porque si no somos fieles con lo que tenemos en este momento, pues mucho menos seremos fieles si nos llegase el Señor a dar más. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a ver el peligro de olvidar al dueño. Dios advierte con claridad. El verso que leíamos ahorita en nuestro texto, el verso 11, dice: cuídate de no olvidarte ¿de quién? De Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios. El problema no es tener casas, el problema no es tener ganado, el problema no es tener plata u oro. El problema es olvidar de quién son estas cosas. Y este olvido, mis hermanos, es importante precisarlo, porque no estamos hablando un olvido en un sentido intelectual. Porque si bien usted ya ha conocido el Evangelio y usted ya conoce al Señor, entonces pues a usted no se le va a olvidar eso. Sino que este olvido, mis hermanos, tiene que ver con un sentido espiritual y práctico. No se trata de dejar de creer en Dios con la mente, sino de vivir como si Dios ya no fuera necesario en nuestra vida práctica. Es como si nosotros estuviéramos disfrutando de sus bendiciones sin tener corazones agradecidos. Es como si nosotros administráramos los recursos que tenemos sin tener referencia de que Él es el dueño de las cosas. Es vivir una vida tomando decisiones sin consultar al dueño. Eso es olvidar al Señor. Dejar de depender de Él y centrarnos exclusivamente en nuestro esfuerzo o en nuestra capacidad. Y este olvido, mis hermanos, es peligroso porque esto no sucede de la noche a la mañana. Este olvido, mis hermanos, suele ser de manera gradual, va de poco a poco. Usted se empieza a acomodar, usted empieza a llevar una vida cómoda, usted deja de orar al Señor. Como usted está bien, como usted está cómodo, pues ya no tiene esa necesidad de clamar al Señor. Y de a poco usted empieza a olvidarse de que tiene un dueño. Su corazón empieza a relajarse espiritualmente. Y ese es el peligro de la abundancia, porque la abundancia reemplaza la dependencia. Cuando usted tiene bastante, entonces usted ya cree que no depende de nadie. Usted empieza a sentir seguridad en las cosas materiales y deja de
tener confianza en el Señor. Por eso Moisés advierte al pueblo en ese momento, cuando van a entrar a la tierra prometida, y no los advierte en el desierto. Porque, mis hermanos, el peligro mayor no está en la escasez, sino en la comodidad. Nuestros corazones, mis hermanos, tienden a hacer una sustitución. Nuestros corazones tienden a hacer algo peligroso. Mire lo que dice el verso 17 de nuestro texto. Y digas en tu corazón, ¿qué? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esos son nuestros corazones. Aquí es donde nace el orgullo, la autosuficiencia, con esa idea falsa de que somos propietarios absolutos. Cuando viene la provisión, entonces nuestros corazones empiezan a decir, es que yo trabajé, es que mi fuerza, es que yo me he dedicado a esto, es que me lo merezco. Ahí está el peligro, mis hermanos, de quitar nuestros ojos, de entender de que somos administradores y no dueños. Hay un peligro de atribuirnos el mérito de lo que hemos recibido. Y este peligro, mis hermanos, quita de nosotros de vista la gracia que nos ha sostenido desde el principio. Estos pecados, mis hermanos, son sutiles, pero son muy comunes. Porque estos pecados quizás no se manifiestan en palabras, en vocabulario, sino más bien en actitudes. Menos oración, menos dependencia, menos gratitud y más confianza en los recursos, en lo que se tiene. La Escritura nos muestra, mis hermanos, que este patrón se repite constantemente en la historia del pueblo de Dios. Mira lo que dice el Salmo 106, 21. Le pido el favor a mi hermano Alexander que nos lea este texto. Salmo 106, verso 21. Salmo 106, 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo? Olvidaron a su Salvador. Esto parece ser algo difícil de entender, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo que fue liberado, no de cualquier manera, de la manera en que el Señor libera a este pueblo, con grandes milagros, con su poderosa mano, la manera en que los sostiene en el desierto, dice uno, ¿cómo es posible que olviden esto? Parece ser algo lejano. Pero la Escritura nos dice claramente que ellos, ¿qué? Olvidaron a su Dios. Mis hermanos, recuerde que ese pueblo somos nosotros. Tendemos al olvido. Tendemos a olvidar que el Señor no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se hizo como nosotros. Y vino a esta tierra como un siervo humilde y fue al matadero y murió por nuestros pecados, teniéndolo todo.
no estaba obligado. El Señor es poderoso, con su palabra hubiera podido rehacer una nueva creación. Estaba en su derecho legítimo de hacerlo, pero se humilló de una manera por nosotros, que cómo es posible que olvidemos el Evangelio. Por eso, mis hermanos, cuidémonos de olvidar que Él es el dueño. Seamos fieles, mis hermanos. Guardémonos de la autosuficiencia. Guardémonos de pretender de que no tenemos que rendir cuentas. Mis hermanos, estamos llamados a rendir cuentas. Amén. En cuarto lugar, mis hermanos, vamos a ver al verdadero dador de las capacidades. El Señor va a corregir una mentira de raíz con una afirmación, con una declaración importante en el verso 18. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque ¿qué? Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Este texto es central, mis hermanos, porque nos deja ver claramente que Dios no solo da bienes, Dios no solo da cosas materiales, sino que la Escritura nos muestra que incluso yendo más allá, Dios da la capacidad. Dios nos da la capacidad de producir bienes. Dios nos da la fuerza física, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la creatividad, Dios nos da la disciplina, Dios nos da las oportunidades, Dios nos da la salud, Dios nos da el tiempo, Dios nos da el trabajo, Dios nos da aún las circunstancias. Él nos lo da todo, mis hermanos. Todo proviene de su mano. Nada de lo que tiene el hombre es del hombre. El hombre no es autónomo, no es independiente, no es autosuficiente. El hombre depende de Dios. Y este texto, mis hermanos, nos muestra algo también hermoso e importante, y es que usted ve que esto lo conecta directamente con el pacto. Dios da capacidad, fuerza, inteligencia, los recursos, Dios da todo con el propósito de exaltar al hombre. No. Él nos da lo que nos da con el propósito de cumplir y de hacer su voluntad. Mis hermanos, lo que tenemos es para su propósito, no es para nuestros placeres, no es un medio para glorificarnos a nosotros mismos, sino para rendirnos a Él y hacer su voluntad. El problema surge, mis hermanos, cuando la capacidad que Dios nos da la usamos para exaltarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo nos va a reafirmar este principio con una pregunta que desarma nuestros corazones, una pregunta que desarma el orgullo. Allá en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Le pido el favor a mi hermano Dubier. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Amén. Pablo hace una serie de preguntas. Y dice, ¿quién te distingue? ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Entendiendo estas dos preguntas, por eso finaliza con otra pregunta
entonces, ¿por qué te glorías? Si nadie te distingue, si nadie sabe quién eres tú, y si lo que tienes, lo tienes porque lo has recibido, entonces, ¿por qué te glorías? Mis hermanos, la mayordomía correcta es reconocer que aún nuestras fuerzas son un regalo de Dios. ¿Trabajamos? Sí, es verdad, nosotros trabajamos, pero con las fuerzas que nos ha prestado el Señor. Nosotros planeamos, sí, pero con una mente que debe estar sostenida por Dios. Nosotros producimos, sí, pero Él es quien nos concede la vida. Él es el quien nos da el aliento. Por lo tanto, mis hermanos, la Escritura nos deja ver claramente que no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. Lo único que nos queda hacer, mis hermanos, es ser agradecidos y responsables delante del dueño. Un texto bien conocido, el que dice Job, cuando está en medio de la abundancia y pierde todo, dice Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así debemos conducirnos, mis hermanos. Amén. Y finalmente, en quinto lugar, Cristo y la mayordomía del corazón. Iglesia, donde ha fallado Israel, donde nosotros mismos hemos fallado repetidamente, donde nosotros hemos fallado en varias ocasiones, Cristo no falló. Cristo ha sido fiel. Usted recordará a Cristo en el desierto y Él rechaza usar el poder para su beneficio, aunque era legítimo, porque tenía hambre y tenía el poder de convertir las piedras en pan. Pero Él se somete completamente y voluntariamente al Padre y no está pensando en satisfacer una necesidad que, como lo he dicho, es legítima, sino que se sujeta a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Cristo no buscó atajos. Cristo no buscó cómo evadir. Él no se administró a sí mismo como dueño autónomo, sino que Él se administró como un hijo obediente al Padre. Cristo vivió confiado y confinado a la obediencia y a la gloria del Padre. Su vida, mis hermanos, nos muestra un verdadero mayordomo que no está preocupado en acumular, sino en someter el corazón. Y él mismo lo declara allá en Juan 8:29, diciendo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Y nos enseña este principio con una claridad cuando habla del tesoro y del corazón. Vaya conmigo por favor a Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21. Le pido el favor a mi hermano Ciro que nos lea el texto. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra de nuestro Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. La Escritura nos muestra claramente, mis hermanos, que nuestro llamado no es hacer tesoros en la tierra. Estamos llamados a hacer tesoros en el reino
de los cielos, porque este tesoro, dice la Escritura, no se corrompe. Cristo nos muestra precisamente esa esencia de que el asunto de la mayordomía, mis hermanos, tiene que ver con el corazón antes que los recursos. No se trata de cuánto tienes, sino de quién es lo que tienes. El problema no está en poseer bienes, el problema está en ser poseído por los bienes. Por eso Cristo condena las riquezas en sí. Cristo no condena las riquezas en sí. Cristo lo que condena es un corazón que está aferrado a las riquezas. Si no ponemos en primer lugar al dueño, entonces estamos ofendiendo al Señor. Cristo vivió, mis hermanos, sin apegarse a las riquezas, mostrando que su verdadero tesoro era hacer la voluntad del Padre. Ese era su mayor deseo, cumplir con su misión, esa misión que se le encomendó. Y él lo dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era su deseo. Por eso, mis hermanos, por medio de Cristo es que aprendemos que la mayordomía fiel no nace del temor a perder lo que tenemos. La mayordomía fiel nace del gozo de entender lo que ya tenemos, y es a Cristo. Amén. Y finalmente, a modo de aplicación, mis hermanos, vivamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. No atribuyas tus logros a tu fuerza, a tu disciplina o a tu inteligencia, sino más bien, mis hermanos, demos gracias al Señor por el trabajo, demos gracias al Señor por los ingresos, sean muchos o sean pocos. Demos gracias al Señor por la salud, sea fuerte o sea frágil. Demos gracias al Señor, mis hermanos, por cada oportunidad que nos da, que pone delante de nosotros. Reconozcamos, mis hermanos, que nada tiene que ver con nuestra autonomía e independencia, sino que debemos examinar nuestros corazones, mis hermanos, sobre todo cuando las cosas están bien. Cuando sientas que todo marcha bien, ten cuidado. No olvides a Jehová, tu Dios. Finalmente termino leyendo primera carta de Timoteo 6, 17 al 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Mis hermanos, cuando las cosas estén bien, guárdate de ser altivo, guárdate de poner la riqueza en lo que tienes, sino más bien, mis hermanos, seamos ricos en buenas obras. Pablo también lo dijo en Filipenses 4:13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, tenemos lo más valioso, que es Cristo. Ya tenemos la mayor riqueza. Amén. Oremos, hermanos.